parte de la analítica del ser ahí respecto a la antropología, la psicología y la biología. Esto es muy importante porque justamente estaba en nuestro programa. Ya está en nuestro programa. Entonces, estoy buscando en nuestro programa. Déjame un segundo. Ahora sí. Sí, hemos en nuestro programa en el contenido analítico. Ahí está, plan del tratado. Deslinde de la analítica del ser, de la antropología, psicología y biología. Ahí está. Entonces lo vamos a hacer. Y ya. Bien. Tras haber diseñado de una primera y positiva manera el tema de una investigación, siempre resulta de interés el caracterizar esta negativamente, bien que las discusiones acerca de lo que no debe ser resten fácilmente infecundas. Se trata de mostrar que las cuestiones planteadas y las investigaciones hechas hasta aquí acerca del ser ahí, sin perjuicio de su fertilidad en resultados, desconocen el verdadero problema filosófico y que por tanto, mientras persistan en desconocerlo, no pueden pretender ser capaces de lograr nada de aquello que ambicionan en el fondo. Miren lo que dice. No pueden ser capaces de lograr nada aquello que ambicionan en el fondo. Desconocen el problema filosófico. Ahora sí, Heidegger está defendiendo su enfoque que es hacer una analítica del ser ahí, una analítica muy a su estilo, y es lo que todos los autores, claro, han identificado como existencialismo. Y claro, se prueba porque lo va a hacer, va a dar una nueva teoría del hombre bajo la óptica existencialista, describiéndolo como existencia, nunca como esencia, y desde la cotidianidad, como lo ha dicho, la cotidianidad, como ustedes han respondido en la pregunta número 3 de su examen. Cotidianidad. Entonces, entre las innumerables e infinitas teorías del hombre que hemos visto, está justamente la teoría existencial de Heidegger, ¿no? Entonces, vamos a avanzar. ¿Alguien más? ¿Alguien más en efecto? Bien. Entonces, seguimos nosotros. Ya, pero claro está, nosotros vamos a hacer aquí un pequeño paréntesis y vamos a empezar a hacer algunas preguntas. Ya tenía algunas dificultades. Está Saúl Manzano.
Hola, Saúl Manzano se une y luego queda. Licenciado, buenas Está, tardes, licenciado. no ha visto sus notas ahí. ¿Está usted en la lista? A ver, ¿ha enviado su examen? Hola. Sí, licenciado, antes de las 2, casi 12. A ver, vamos a ver. Me ha enviado su examen. No tiene nota. Debe estar perdido ahí en la trifulca de exámenes. Por favor, me lo va a mandar otra vez. ¿Ya? Ya, licenciado, No está tiene. bien. Bien, vamos a empezar ahora por una participación de todos ustedes acerca de qué les ha parecido participar en el sentido de decir lo que es el ser. Ahí está. Nadie les ha puesto en este pedestal de nada menos que hacer lo que hizo Heidegger, o mejor, hacer lo que Heidegger no hizo. ¿Eh? Y muchos otros, bueno, antes de Heidegger han dicho más o menos lo que es el ser es la idea, etcétera. Pero fíjense qué interesante es que a ustedes ya se les consulte. Imagínense que ustedes se licencian, empiezan a enseñar y alguien le va a levantar la mano y bueno, tanto que usted enseña a Heidegger, para usted, ¿qué es el ser? Licenciado, licenciada, magíster, en fin, profesor o magíster, les pueden preguntar qué es el ser. A ver qué nos dice Adrián Calizaya. ¿Está Adrián Calizaya? No me digan que no está. Adelante, díganos, ya sé lo que usted ha dicho en su examen, sí, según lo recuerdo, pero díganos qué es el ser, sencillamente.
Bien, miren, tenemos casi 10 minutos, 8 minutos de participación. Bueno, un poco menos, pero es algo fantástico que empiecen a soltarse para decir lo que es el ser. Tienen que ser maduros y decir, bueno, caramba, este Heidegger va a empezar a decirnos su concepción del ser a la manera existencialista. Por si acaso, ese es un ismo, ¿no? Porque sabemos que hay otro ismo y no deberíamos proceder así. Pero a la vez los ismos también quieren competir, quieren ser verdad, y llega un momento en que propiamente son los que más quieren ser verdad. Yo soy religioso, el ser es Dios. Yo soy ateo, el ser no es Dios. Soy materialista, el ser es la materia. No soy una persona burguesa, me gusta la materia, la investigación científica, la tecnología, el dinero, ya que los materialistas ahora ya no son tanto socialistas como son burgueses, ¿correcto? Hay muchas maneras. Bueno, eso está muy bien de explayarse, muy bien. A ver, ¿qué nos dice Marlene Andrea Torres Rodas? ¿Qué es el ser? ¿Está Marlene Andrea? Menciono a Marlene y desaparece. Se va inmediatamente. Bueno, ¿qué nos dice Estefanía Cárdenas? ¿Qué es el ser? Ah, Marlene Rodas se unió. A ver, pues vamos con Marlene Andrea. Si has respondido el examen, creo que la mayoría son buenas notas. Por favor, adelante. ¿Qué es el ser? Está usted con doble. Por favor, licenciado, estoy en la calle y llego y voy a responder, por favor. Adelante. Ah, está en la calle. Sí, por favor, llego en 5 minutos a casa y por favor, ¿podría responder ahí? Claro que sí. Ya, muchas gracias, muy amable, licenciado. Vamos con Estefanía Cárdenas. ¿Qué es el ser, por favor? ¿Qué es el ser? Hola, ¿está Estefanía? Parece que Estefanía. Aquí está Nagel, bueno, Carolina Rocabado. Bien, tenemos unas buenas respuestas acerca del examen de Heidegger. Esperaba que se explayen un poco más, pero a un buen nivel estoy satisfecho. Bien, entonces Heidegger viene a decir, bueno, qué es el ser y nosotros tenemos una ventaja. Ya van a ser 100 años de lo que Heidegger escribió. Y claro, se sabe que Heidegger venía trabajando en esto hace varios años antes de publicar. Entonces son 100 años. ¿No? En 100 años uno hace realmente avances, ¿correcto? Si les ponen en un viaje en el tiempo y les dicen vuelta hacia atrás, entonces eh, vuelta hacia atrás, entonces imagínense, eh, y llegan ustedes a la Grecia, ¿qué no harían, no? Les dirían, con sus conocimientos de secundaria nomás, ustedes ya podrían innovar en matemáticas, en una serie de cosas, en medicina y en filosofía. Claro, ustedes me dirán, pero es que ya ha pasado eso en colegio. No es tanto eso, sino es la experiencia de especie, ¿no? Uno realmente es mucho más maduro como especie. Bueno, otro día me explayaré sobre eso, pero ¿qué es el ser a estas alturas? Por madurez, uno empieza a enseñarle a Heidegger, si se quiere. Mire, Martín, el ser ya no va a ser tanto su ismo. Quizás su ismo es parte del ser y se coordina con los otros ismos, pero ahora hay mucha ciencia. Mire cómo está esta sociedad. Usted en Ser y Tiempo ha criticado mucho a la
a la sociedad, lo vamos a ver un par de parágrafos donde critique y vamos a ver todo lo que ha criticado son iniciativas que uno quisiera tener, uno tiene. Esta sociedad es un desastre, está vendida al dinero, al consumo, pero al final ha triunfado, así es. Entonces le dice a Heidegger, mire, ya no podemos estar haciendo ese tipo de filosofías porque la verdad no triunfan, ¿no? Estamos ahora entregados a Internet, entregados al capital, entregados a una existencia bien predictible, básica, etcétera, y los grandes sistemas, como ha dicho justamente la posmodernidad que usted ha inaugurado, las grandes cosas filosóficas, los grandes sistemas han muerto, ¿no? Han desaparecido, los metarrelatos. Bueno, en fin, hay muchas cosas que decirle a Heidegger, por eso es que decimos, Carolina Rocabado, que es el ser. Adelante, lo escuchamos. Hola, licenciado. Según mi respuesta del examen, Claro, también, si quiere usted añadir algo más, por supuesto, ¿no? Díganos en vivo qué es el ser. ok, a ver, según la lectura de Heidegger que realicé, el ser, o sea, en realidad yo no me centré tanto en el ser, sino en la pregunta, ¿no? Por el ser. Em, ay, a ver, un ratito, es que, a ver, me organizaré un poco. El ser, digamos que la pregunta por el ser, según Heidegger, es como la pregunta, digamos, con la que se inició la filosofía. Ahí sí como que hay no sé, me sonaba así como una invitación, digamos, a retornar a los filósofos griegos, ¿no es cierto? Que dice, bueno, que fue una pregunta que ha sido como desestimada por la filosofía posteriormente. Y bueno, en la época de Heidegger era así como que se veía que esta pregunta no llevaba hacia ningún lado, ¿no? Incluso hay como esta oposición, digamos, por la pregunta sobre el ser y la ciencia. Em, claro, o sea, como que Heidegger dice, ¿no? Que se la considera en su época y tal vez incluso actualmente, no sé, como un error metódico, ¿no es cierto? Y él dice que, o sea, sostiene como que toda la propuesta que él nos va a dar en Ser y el tiempo se va en contra de lo que él considera como un prejuicio que tiene su origen en la ontología antigua. Entonces, para él, esta pregunta por el ser es una pregunta fundamental en tanto va a iniciar con la fenomenología y va a ser una ruptura con toda la filosofía anterior, ¿no es cierto? Eso, o sea, como que me centré más en el lado de la pregunta por el ser, más que en definir específicamente qué es el ser. Caramba, otra vez tenemos buenos minutos. Está muy bien, está excelente. Ya, es un comienzo. Piensen ustedes todos los días en qué es el ser y se van a ser filósofos, sencillamente, ¿no? Y luego traten de evitar, y no lo digo yo, Kant decía, no enseñen tantos sistemas, sino enseñen a filosofar, ¿no? El verbo filosofar suena a veces un tanto cursi, pero enseñen a hacer filosofía. Hacer filosofía, y la filosofía también puede ser cursi, enseñen a hacer la teoría última, ¿no? La teoría última. Vean el cable, a ver, en Discovery Science están dando allá cómo funciona el universo, y los físicos ya se dan el lujo de hablar nomás el origen, la nada, el ser, en fin, y luego ponen tanta contradicción en el campo físico, cada ley de la física está siendo violada. La inflación viola la velocidad de la luz. La materia oscura es gran parte del universo, la mayor parte, y no se sabe qué es nada. Resulta que el gran éxito de la física, sabiendo tanto de la materia, al final se invierte, ¿no? No sabemos nada, salir de contradicciones. Bueno, ahí está.
es un buen ejemplo, un buen insumo para que ustedes vean que tienen que moverse de Heidegger, tienen que moverse para decir cosas sobre el ser y que alguien les apure para decir algo, me parece urgente. ¿Qué opina? A ver, está ahí Saúl Manzano, que había entrado antes. Díganos qué es el ser. Saúl Manzano ya salió. No, licenciado. Hola, Sí, sí. ¿se escucha, licenciado? Bueno, de la respuesta que Heidegger hace sobre el ser y su temporalidad en cuanto mera existencia, la presuposición siempre de hacerse la pregunta al inicio em, cuando se delimita como un sujeto, como un ser óntico, y de ahí se hace la pregunta por el ser, pero después ya no tiene sentido porque va repitiendo a cada estadio del pensamiento con los ismos. Entonces, eso se va haciendo la pregunta con el tiempo que no se pueda responder, solamente que sea en su finalidad un ser problemático con una existencia delimitada. Por eso también hablaba no decía Heidegger, el ser en la existencia o estar arrojado en el mundo y el ser ahí en un momento se ha hecho la pregunta por su ser también y la respuesta le ha ido también en conflictos también existenciales. Y también como basarse ya en una fenomenología después de ese paso que ha dado necesario, pero que ha sido como un fracaso en esa imposición de responder, aunque haya tenido una estructura propia en el desarrollo, el Dasein solo es como una preeminencia óntica del sujeto de hacerse la pregunta y de tratar de responder. En, eso en parte, licenciado, no tengo a lo que me acuerdo de la respuesta que di, licenciado. Excelente. A ver, Saúl Manzano, lo pondremos en el paredón. Diremos, ¿se siente incómodo usted en decir lo que es el ser? Como si estuviera en una sala de, qué sé yo, de una terapia psicológica que se podría hacer con todos nosotros, porque todos tenemos defectos. Y le preguntamos, a ver, ¿qué piensa del mundo? ¿Qué es lo que piensa usted, Saúl? Una vez más, díganos. Eh, Mientras lo hace, me voy a servir un vaso de agua. Siga, siga, están escuchando sus compañeros. Díganos, como los psicólogos dicen, ¿quién es usted o qué piensa del mundo? O sea, ¿qué es el ser para usted? Adelante. eh, siempre pensar o responder sobre el ser es una cuestión problemática en cuanto a lo racional. Y si realmente en el mundo el ser humano se pregunta en su generalidad de lo universal, de la metafísica, de la ontología, entonces en la historia de la humanidad también se ha basado en esas preguntas. Y el ya encontrar en la posteridad el sinsentido, el nihilismo, el existencialismo en la temporalidad es consecuencia de la misma pregunta que no ha sido respondida
y tratar de hacer, hablar del ser puede ser paradójico en cuanto problema en sí mismo o como una respuesta, podría ser una respuesta relativa, tal vez un relativismo pasivo sobre las posturas ortodoxas tal vez que haya. Por eso lo de los ismos que parece que dieran un tinte de lo que pudiera ser el ser. Bien, 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 pues vamos abriéndonos cada vez más, cada vez más. Eso es, al final, tienen que no tanto sentir, o sea, lo que tienen que sentir es que, bueno, tienen ahí un gran pensador que al final no puede quedarse pues así. Él dijo, hay que buscar el ser y luego no lo hizo. No hizo, eh, no resolvió la cosa. Pueden revisar ustedes el último párrafo del libro, hagan page down, página abajo, la última dice, conduce el tiempo a alguna respuesta acerca del ser con su típica ambigüedad, y al final no lo hace, ¿no? Entonces no puede quedar así, hay que hacerlo, ¿ya? Entonces ustedes por lo más lo mínimo que pueden hacer es mirar un poco horizontalmente ya a Heidegger, ¿correcto? Veamos a ver quién ha llegado. A ver, aquí está Nagel Maggi Valdés Alave. ¿Nos puede decir qué es el ser? Eso es. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Buenas Eh, tardes. Voy a decir información que no lo dije en mi examen porque desde mi punto de vista me basé en un griego antiguo, pero me hubiera gustado complementar más. No sé si entendí bien, pero la respuesta del examen solo tenía que ser en una hoja, pues y en una hoja no se podía decir pues, o Oh, explicar o oh, dar oh, mucho detalle. siempre hemos dicho Sí. una hoja es mínimo y muchos no han cumplido ni esa hoja. Saben que pueden hacer 10 hojas. Adelante, díganos ahora en vivo qué es el ser. No se Ya, sienta incómoda. Utilice 40 minutos para su exposición. ¿Qué tal? muchas gracias, licenciado, pero sería muy pretencioso de mi parte, ya que por el momento soy una simple estudiante y bueno, estoy tratando de aprender lo más que puedo en su clase. Bien, lo que me faltó añadir en mi examen, por ejemplo, que me hubiera gustado muchísimo, ganas no me faltaba, entonces yo malentendí porque me salía en mi respuesta más de una hoja y era lo siguiente. Algo muy claro, hablar de la palabra etimológicamente, que la palabra ser proviene del griego, ¿no? Proviene del griego. Y en el griego es interesante. La traducción sería el siendo y el que es en griego. Pero es interesante, ¿por qué? Porque en otros idiomas pues no se lo considera así, el siendo o el que es, y da a conocer en tiempo presente, no en tiempo pasado ni en tiempo futuro. ¿Y eso qué nos dice? ¿Qué es lo que nos puede llevar a entender? Nos puede llevar a entender que ser, bueno, traducida de esta manera, todo lo que la persona es, no hace, piensa, no piensa, pero en momento real, en tiempo real, aquí y ahora. Yo lo entendí así, etimológicamente hablando desde ese punto de vista. A variación de otros idiomas, lo digo porque, por ejemplo, en latín es essere, ¿no? Y su traducción ya no es la misma que del griego. En griego es el siendo, el que es. En latín essere significa es simplemente ser literal, ¿no? Y bueno, sabemos que tanto del latín como del griego, los demás idiomas pues han surgido a partir de estos, así que poco o nada podemos comentar del resto de los idiomas, ya que en francés viene a ser être, en alemán el sein y en inglés el verbo to be, ¿no? Esa parte me pareció interesante porque ya en los otros idiomas, que son derivados tanto del latín como del griego, no tienen este significado, esta connotación, el siendo, el que es el original en griego, sino
ser nada más, así como su nombre lo indica, ser, ¿no? Y eso sí, para mí, por lo menos como lingüista, tiene mucha importancia porque marca la diferencia, ¿no? Eso por un lado desde el punto de vista etimológico de las palabras. Por otra parte, sé que estoy consciente de que este concepto ser ha ocupado un lugar central en el pensamiento de muchos filósofos y tiene muy diversos aspectos, entre otras razones por los modos en los cuales lo han interpretado, ¿no? Lo han interpretado. Y una de las más interesantes, la que justamente es nuestro estudio de este autor, Heidegger, es uno de los más, sin lugar a dudas, interesantes y complejos también de analizar y de estudiar, ¿no? No, no es nada fácil. Bueno, más bien tenemos un docente como usted que se toma el tiempo y nos ayuda a bueno, clarificar las ideas de este autor, ¿no? Porque si bien leemos su obra, pero no siempre todo está muy claro, da para muchas interpretaciones, ¿no? Por ejemplo, el pensamiento de Heidegger sobre el ser no es expresable en el vocabulario usual, que lo hacen muchos filósofos, ¿no? En el artículo que este gran pensador ha abordado, la cuestión con detalle, em, es muy complejo, no sabría cómo explicarlo, si en eso justamente estamos. Pero la pregunta del ser se entiende por ser algo así como lo que realmente hay, lo que verdaderamente existe, y desde el punto de vista etimológico que ya le comenté, la persona lo que está haciendo en este momento en tiempo real. Y esto también hay que rescatar que esta pregunta no es nueva. Esta pregunta surgió en Grecia desde los presocráticos, ¿no? Y se preguntaron siempre, ¿cuál es el ser de las cosas? Entendiendo por ello la realidad última o tipos de realidad última que constituyen las cosas y cualidades de las cosas y se presentan a los sentidos y a partir de ahí todo lo que conocemos hasta ahora. Licenciado es lo que podría argumentar. Excelente, miren. Hay una cosa también que cuando uno empieza a pensar y unos le dicen la tarea, díganos qué es el ser, se logra pues un camino, ¿no? Ya se ha hecho en su examen, pero, por ejemplo, si le damos a un japonés y le decimos, mire, usted tiene que decir lo que es el ser, ya sé que estamos a medio camino, somos estudiantes, pero la universidad tiene que enseñar a ser pretenciosos también, ¿no? A ir a responder, porque eso estamos estudiando. Entonces, uniendo la extensión, voy a hablar 10 minutos a ver qué hago. Va a salir algo interesante. Va a salir algo muy interesante. A ver, estamos aquí, tenemos a ver, está aquí Christopher Salas, por favor, díganos qué es el ser. Usted ha tenido un examen muy lindo y en el fondo maravilloso. Veremos a ver qué es el ser según usted y puede hacer una respuesta en vivo, como hablar en gran parte de su examen, ¿correcto? Adelante. Está bien, buenas tardes, doctor, ¿se me escucha? Escuchamos. Está bien, voy a hablar un poco sobre mi examen, lo que he tratado de responder. Y bueno, entonces, ¿qué es el ser? Eh, Podemos empezar diciendo que el ser es simplemente una palabra, ¿no? Una forma gramatical que la humanidad ha utilizado desde los comienzos del lenguaje para comunicarse sobre lo que es, lo que ha sido y lo que será por un simple objetivo de comunicarse de dónde están los objetos, las personas, ¿no? Pero el pensamiento y la filosofía ha problematizado, ¿no? Esta palabra y la ha conceptualizado. Entonces, muchos
filósofos a lo largo de la historia de la filosofía se han remanado los sesos, ¿no? Tratando de responder a esta pregunta con estilo, y muchos inclusive se han jactado de haber dado con la respuesta definitiva, ¿no? De qué es el ser. Entonces, podemos decir de que es fácil ser seducido por la idea de que dar con la respuesta de qué es el ser es dar con la respuesta última, ¿no? La respuesta total y la respuesta esencial de la vida misma, ¿no? Que es como la clave. Y, y paradójicamente, Heidegger, eh, que trata de buscar esa respuesta, encuentra otras que, que hemos hablado en clases, como que el humano en realidad no tiene esencia y no tiene sentido, y terminamos en el existencialismo, ¿no? Pero una conclusión coherente, digamos, muy lógica, es que el ser se relaciona principalmente con la vida. Las personas son, yo soy porque estoy vivo, una piedra es, pero es porque yo estoy hablando de esa piedra y yo estoy vivo, entonces yo soy. Entonces, la pregunta por el ser puede ser para algunos insulsa, ¿no? Para otros puede ser interesante, pero de alguna u otra manera preguntarnos por el ser nos va a conducir a varios temas, ¿no? De varios temas filosóficos que tal vez no demos con la respuesta, pero vamos a dar con otras cuestiones, tal vez más interesantes, ¿no? Nos permite abstraernos y pensar y hasta entretenernos, ¿no? Con lo que otros filósofos ya han pensado sobre el tema. Y tal vez descubrir un poco lo que nos hace propiamente humanos, ¿no? Eh, Preguntarnos sobre la vida y descubrir que no tenemos esencia y no tenemos fin. Entonces tal vez somos un ser absurdo, ¿no? O la absurdidad es una forma más del ser, ¿no? Y ya tomando un poco de Heidegger, Heidegger, por ejemplo, nos dice que la única forma de resolver la pregunta por el ser es simplemente siendo, ¿no? Existiendo, viviendo la vida y decidiendo cómo vivir la vida. Así ya uno ya está respondiendo a la pregunta por el ser, pero si digamos estudiamos a Heidegger, estudiamos esos conceptos tan complicados que llevamos en ontología, lo que estamos haciendo es desarmando esa estructura lógica, esa maquinaria invisible que Heidegger llama transparencia teorética de la estructura ontológica de la existencia, ¿no? Es como tratar de- como lo que hacen en el colisionador de hadrones, ¿no? Tratan de chocar dos electrones y cuando se destruyen pueden ver las partes que lo componen, ¿no? Cuando queremos saber qué tiene un celular dentro, lo que hacemos es lo abrimos, lo rompemos y vemos qué partes lo componen, ¿no? Entonces, eso hacemos con nuestro pensamiento, ¿no? Al preguntarnos lo que es el ser, y eso es lo que dice Heidegger, ¿no? Excelente, Christopher, excelente. Bien, Gracias. entonces vamos marchando. Miren, podemos entretener a una audiencia un buen tiempo con esta meditación tan excelente, que es la conversación por excelencia de la humanidad, ¿no? Del Homo sapiens. Así que vamos a hacerlo y vamos a hacerlo con ustedes. A ver qué opina Marcos da Silva Senzano. ¿Qué es el ser? Díganos. Ahora, esta vez tratando de ser un filósofo. Adelante.
¿Está Marco da Silva Senzano? Bueno, alguien alguien iba a llegar a casa que estaba aquí. Sí, recuerdo muy bien todos los exámenes, ¿no? Entonces vamos a ir a Marlene Andrea Torres, ¿ya está en casa? Sí, licenciado, muchas gracias y buenas tardes. Adelante, expláyese. No, espero, Voy a no, traer agua. ya, está bien. Siga. Bueno, no, yo el examen lo he respondido tocando más el aspecto, según Heidegger, sobre el sentido que se da a la pregunta sobre el ser, ¿no? Entonces, para mí me ha servido para reflexionar, analizar y he encontrado de que, según este autor, lo más importante es plantearse el sentido de la pregunta, ¿no? Por el ser. Y a medida que el ser humano se plantea la pregunta, entonces, a través de su existencia en el diario vivir, en su vida cotidiana, pues este ser va a descubrir, va a hallar la respuesta, ¿no? A la pregunta. Si bien parece que fuera algo para mí particular, ¿no? Que cada persona responda a la cuestión del ser desde su propio vivir. Eh, Como seres individuales en este mundo, en esta vida, bueno, como ya lo dijeron también los compañeros, ¿no? Es algo más propio, es una situación en que el ser humano se encuentra frente a esta vida y tal vez hay relación con lo que decía un filósofo famoso, ¿no? Pienso y luego existo. Parece nomás que esta, este autor nos pone a pensar para uno encontrar la respuesta a su propia existencia, ¿no? Si bien es cierto el tiempo, algún día la vida va a llegar, va a terminar con la muerte, ese va a ser el fin de nuestra vida, entonces el ser humano en su diario vivir va a encontrar siempre, ¿no? La respuesta a su ser y para mí es lo más importante, ¿no? Desde su cotidianidad y como seres vivos vamos a tener siempre que enfrentarnos a esta pregunta y a lo largo de nuestra vida dar esa respuesta. Eso sería, licenciado. Eso es, vamos a tener que enfrentarnos y dar esa respuesta. ¡Qué lindo! Bien, entonces tarde o temprano, por favor, vamos a tener que decir las cosas casi como en un poco de terapia, si se quiere, en unas salas de terapia donde uno al final lo ponen frente a la pared y uno tiene que gritar lo que uno es o lo que uno piensa del ser. O en una obra literaria. Al final uno tiene una filosofía y la va a decir, ¿no? Pero no estamos diciendo tanto, yo tengo mi filosofía, en fin, a veces sacar una filosofía no es tan difícil. A veces preguntamos cuál es el carácter nacional, los bolivianos, en fin, ¿no? Los bolivianos han producido pensadores que no han pensado mucho sobre el ser, sino han pensado por qué los bolivianos no hacemos buena filosofía. Eso es sobre todo el tema de los bolivianos. ¿Por qué los bolivianos somos a veces tan indisciplinados, etcétera, poco productivos, subdesarrollados, en fin? Ya conocen el viejo tema de la filosofía boliviana. Bueno, el tema no es tanto cuál es mi ideología, sino qué es el ser, ¿no? Y si podríamos seguir presionando, podríamos decir a alguien qué es el ser. Luego de que he hablado, bueno, no le estamos preguntando a usted cuál es la etimología del concepto ser. No le estamos preguntando si alguien lo dijo o no lo dijo, o quién trató el tema. No le estamos preguntando de otros. No le estamos preguntando la relación de la ontología con las otras ciencias. No le estamos preguntando, etcétera. Todo se va negando y ahora le estamos preguntando qué es el ser. Y entonces uno se pone realmente impaciente, ¿no? Y habría que hacerse esa pregunta, yo me hago esa pregunta, hacerla
pero de un modo feroz, ¿no? Con toda la carga del caso. Hágase nomás el pretencioso y empiece usted a salvar a todos los filósofos, porque francamente nadie está levantando la mano en realidad en la historia de la filosofía para responder lo que es el ser. Ya lo están leyendo en Heidegger. ¿Ya? No le estamos preguntando tampoco cómo se lee a Heidegger, si está muy complejo. En realidad no le estamos preguntando nada de Heidegger. Le estamos preguntando qué es el ser. ¿Correcto? A ver qué nos dice Roxana A. Voy a ver su nombre, Roxana A. ¿Está ahí Roxana A? ¿Está ahí Roxana A? ¿No está? ¿A quién nos falta oír? A Claudio González. Por favor, ¿podría decirnos qué es el ser? Adelante. Hola. ¿Está Claudio González? Claudio González está presente. ¿Está ahí Estefanía Cárdenas? Bueno, en otras clases vamos a tener que emplear algo de disciplina y mantener cámaras prendidas o una cosa así, ¿verdad? Porque es mucho rato que algunas personas, bueno, han desaparecido. Otra vez, está Roxana A. Vamos a ver en la lista. Ya. No tenemos ni a Claudio ni a Estefanía. Veremos ahora un poco de Heidegger, pero no olviden todo lo que hemos avanzado. En cuanto que ustedes están haciendo la especulación. Bien. El Heidegger no es un tonto y se da cuenta de que su analítica del ser ahí, analítica, o lo que diríamos su analítica existenciaria, es muy diferente de lo conocido hasta ahora por el ser humano, y él está muy ufano, está muy orgulloso de empezar a describir al ser humano de esta manera. No es que sea enteramente nuevo, ya ustedes saben que se considera a Kierkegaard como un antecedente del existencialismo, ¿correcto? Entonces, resulta que aquí tenemos a un Heidegger que va a desarrollar una nueva manera de ver al ser humano. Ya no es abstracta, sino es concreta. Hasta el punto que empieza a ser una de esas filosofías donde empiezo a describir lo concreto. ¿Qué es lo que haría usted para decir la esencia humana? Le preguntamos a un literato. Le preguntamos a James Joyce. El hombre es un ser que quizás quiere la mejor hazaña del mundo. ¿Quién hizo la mejor hazaña? Ulises. Ulises. Sí. Ulises recorrió todo el universo conocido y se enfrentó a todos los peligros y a las fieras y al final regresó a Ítaca, su patria, con su esposa Penélope. ¡Oh, qué cosa más linda! ¿No? Eso sí se llama una epopeya, una novela, y las novelas hablan del ser del hombre también. Bueno, Joyce va a describir las 24 horas de un sujeto normal, aburrido, de clase media, casi ordinario, y eso va a ser la esencia del ser humano. ¿Se dan cuenta? Ya no se trata de mostrar grandes hazañas o grandes abstracciones. El ser es una cosa pensante, no. El ser es
una entelequia. Suena muy raro. El ser humano es yo. Les voy a decir quién soy yo. Prácticamente Heidegger se está describiendo, pero sin decir su apellido. Así va a empezar a describirse. ¿Qué cosa más bella? Un individuo existente. Un individuo está determinado por todos los ítems que van a leer ustedes en el índice. Vayan atrás del libro y vean el índice. Las habladurías, el ser, mi ser con los otros, mi historicidad, de una manera exquisitamente filosófica, pero al final está describiendo al individuo, ¿no? No por una abstracción. La última abstracción que nos queda en la espalda, o sea, antes de Heidegger, ¿quién es? Nietzsche. Es una voluntad de poder. Un ego todavía es abstracto, el ego, ¿no? El ego. Estamos viendo que, bueno, es muy vigente el ego. Ya ven la pelea de hoy de las superpotencias o de los poderes. Muy vigente, pero todavía es abstracto. Se trata de una esencia y de no. Se trata de una esencia y no de una existencia. Entonces hay mucho para leer en este capítulo, pero les estoy dando el argumento. Resulta que la analítica del ser ahí se describe en su cotidianidad, en su existencia concreta, y les he hecho ya un pizarrón para distinguir la esencia de la existencia. Eso es lo que hace la genialidad del parágrafo y, si se quiere, la genialidad de explicarlo de un modo sinóptico. No es biología, no es psicología. Todas esas ciencias en el fondo, además de ser abstractas, no son filosóficas, no van al último, al fondo de la cuestión. Y la antropología, evidentemente, no se refiere aquí a una antropología filosófica, sino a la antropología cultural que conocemos, ¿no? Que puede pasar, pues, a ser también antropología social, puede ser antropología en el sentido de describir al ser humano. Claro, los antropólogos dicen que nos encantaría hacer antropología de nosotros mismos, pero ¿quién no sabe lo que hacen los seres urbanos actuales? Lo interesante, pues, describir a las sociedades llamadas primitivas o, para no ofender, como se dice, las sociedades diferentes de nosotros, ya. Entonces se describen, tienen tales costumbres, diferentes a nosotros, diferentes, en fin, pero podríamos describirnos a nosotros. ¿Pero para qué? Ya sabemos. Bueno, eso haría antropología, pero Heidegger lo está haciendo de una maravillosa manera con su análisis del ser ahí. ¿Correcto? Entonces, miren, ustedes siempre están ahí para preguntar sobre alguna parte que no entienden. Se cita Dilthey con filosofía de la vida y la vida. La deficiencia fundamental de esta filosofía es que no se te plantea el problema ontológico de la vida misma como una forma de ser. Ahí está. Dice que las otras ciencias, en el fondo, son ónticas, no son ontológicas, en el sentido de que no van al fondo, al meollo último del asunto. La vidología o la biología, bueno, no, biología, porque claro, no vamos a estudiar células, no. Estamos hablando de la vida del espíritu, del alma o de la conciencia, del sujeto. Y entonces se tiene que ir a lo último. Claro, sabemos que Heidegger siempre promete y no cumple, ¿no? Pero en su promesa está un programa que al final tendrá que servir. Tendremos que algún día describir al ser mismo del ser humano, y esta vez no bajo el ismo del existencialismo, pero si en alguna parte Heidegger ya él mismo confunde su ismo con la respuesta por el ser y a la vez separa. La analítica es provisional, pero al final, como ven, en algunas partes se unen. Pues el problema ontológico de la vida
se va a elucidar con su analítica del Dasein, y esta analítica es lo que el Dasein es. El ismo se está haciendo la cuestión del ser, ya no es provisional, se hace final. Y en fin, ya por eso su tercera pregunta era, haga el esquema del libro de Heidegger. Bueno, había una vez una pregunta que ni siquiera se entendía como pregunta, y para responderla Heidegger escoge a un existente que somos nosotros, y luego en realidad nos da gato por liebre una ontología de este ser que es muy nueva, pero la historia reciente ha demostrado que es también ideológica, y al final nos resuelve nos resuelve la vieja pregunta, pero nos da una ontología que sin duda es necesaria para tener todas las variables en una futura resolución de lo que es el ser, ¿no? Cuando vean lo que es el ser, nadie va a obviar pues la cuestión de Dios, o sea, la ideología de como ideología hablamos de de todos los productos del espíritu que son optativos. Por ejemplo, la religión, ateo, teísta. Yo suelo decir ateo o teo o ateo, ¿no? Para evitar. Creyente suena un poco técnico. Ideología también en filosofía, soy materialista, soy idealista, soy pragmático, soy del otro. Luego, la ideología política, de donde viene precisamente más la palabra. ¿Soy igualitarista o soy diferencialista? ¿Soy izquierda o derecha? Entonces, fíjense, ahí está el argumento del libro, se nos va a dar. Y en todo ello, claro, menciona también la fenomenología, pone a las limitaciones del personalismo. No hay ninguna posibilidad de fundar una antropología filosófica. Heidegger no está satisfecho con lo hecho por los anteriores. Ni siquiera la fenomenología de la personalidad. Ni siquiera su propio maestro, Husserl y Scheller, que los conoce, llegan a plantear la cuestión del ser persona. Uf, claro, aquí le decimos a Martin, es muy lindo ser criticón, ¿no? Al final nadie ha hecho nada y todos publican libros, qué lindo. Además gozan de una fama envidiable, pero no resuelven las cosas. No, y se menciona a Husserl. Entonces son muchos detalles que usted decía, solamente si quieren ser especialistas en Heidegger tendrán que ver. Por supuesto, lo psíquico. La persona nunca es una cosa o una sustancia. Es antes bien la unidad simultánea y directamente vivida, el vivir las vivencias. Una cosa simplemente imaginada fuera y detrás de lo directamente vivido. Persona no es un ser cosa, un ser sustancial. El ser está citando a quién está citando aquí. A Scheller, Está citando a Scheller. Nunca debe ser, según Scheller, como una cosa o una sustancia. Es antes bien, la persona nunca debe concebirse, según Scheller, como una cosa o una sustancia. Bueno, es antes bien la unidad, pero antes ha dicho, con todas sus diferencias de planteamiento, desarrollo y de orientación filosófica general, en lo negativo concuerdan las exégesis de la personalidad hechas por Husserl y Scheller. Ahí está. Scheller lo mismo negativamente acierta. La persona no es una cosa, pero en lo positivo, ya, entonces ahí se va a separar también
Bueno, está resumiendo a Scheller, pero tarde o temprano se va a separar de él, ¿no? Porque, en fin. Entonces llega hasta por ahí con Scheller, pero si, si analizan todo el parágrafo, no tenemos tiempo aquí, van a ver que el hombre está también separado de Scheller. El ser animal racional, pero es muy fácil, en un párrafo se separa de la definición de hombre. No se sabe qué es que no se sabe qué es ser viviente y no se sabe qué es racional. Ah, qué lindo, ¿no? Es muy rápido Heidegger en ese sentido. Entonces, ese es el sentido del parágrafo. Miren si vamos a ir viendo paso por paso a la ciencia que tenía Heidegger a su lado en ese momento, en ese preciso momento de su carrera de escritor. Bueno, nos vamos a detener. El ausente fundamento ontológico tampoco, o sea que todo lo de arriba, por más que negativamente acertado sea con Husserl y Scheller, tampoco con la biología. Ahí está. La vida es una forma de ser peculiar, pero por esencia accesible solo en el ser ahí. Obviamente no estamos hablando del cuerpo, ¿no? Porque Heidegger sería muy fanático si diría que va a cambiar la biología por otra, justamente cuando en 1927 tiene un formidable desarrollo de la biología y de la medicina, ¿no? Ya no estamos en tiempos pre-evolucionistas, ya estamos en tiempos muy evolucionistas y claro, con una cantidad de fósiles bien provista ya de hallazgos, ¿correctos? ¿Correcto? Entonces, con un dominio, el conocimiento del mundo, en fin, la biología está ya muy crecida. Entonces, claro, no es como biológicos. Pero en cuanto al Dasein, al ser ahí, el Dasein no es esencia, es existencia. Y entonces así se va a destruir. Ahí está. El señalar la falta de una respuesta inequívoca y ontológicamente fundada de una manera suficiente a la cuestión de la forma de ser de este ente que somos nosotros mismos, en la antropología, psicología y biología, no significa pronunciar un juicio sobre el trabajo positivo de sus disciplinas. Ahí está. No hay suficiencia. ¿Ven? Y ningún autor también, ¿no? La antropología, es cierto que la antropología la está tomando un poco con Scheller, ¿no? Una fenomenología, etcétera. Una antropología filosófica. Pero en el fondo, claro, lo que está diciendo que las filosofías anteriores han sido insuficientes. Sobre todo, y la psicología, no hay ningún psicoanálisis aquí que pueda suplir a la filosofía. Y por supuesto, una teoría biologista tampoco. Y Heidegger sabe que hay muchos autores como Claes que son biologistas, dicen, el hombre es un animal más, es un mamífero, ¿no? Su diferencia con los otros bestias es solamente de grado, no es de principio, no es de fondo. No, el propio Freud nos dice que en el fondo somos animales, somos niños, somos reprimidos. Bueno, ahora tenemos un Freud más o menos arreglado o puesto en sus cabales, pero sus hallazgos se mantienen. Hay un inconsciente. La esencia, paradójicamente, del ser más consciente del mundo es, en parte, también inconsciente. Bueno, y la antropología, claro, si Heidegger las pone como las antropologías de sus amigos filósofos, bueno, nosotros también tenemos que la antropología es una ciencia que ha crecido, pero enormemente, ¿no? Al describir al ser humano y por lo tanto describir como un rebote nuestras diferencias de otros humanos, ¿no?
de los humanos africanos, de las tribus, de los... En fin, la antropología es una ciencia extraordinaria y también empieza a explorarnos a nosotros mismos, pero todo esto no llega a lo ontológico. Y así leemos. Por otra parte, debe tenerse siempre presente que estos fundamentos ontológicos nunca pueden inferirse subsecuentemente o hipotéticamente del material empírico, antes bien están ahí siempre ya que se recoge simplemente material empírico. Están ahí, entonces no pueden inferirse de lo empírico. Entonces viene el gran problema. Heidegger, claro, el método de la filosofía es a priori, es analítico, pero Heidegger no está pues con una descripción de tipo lógico, de tipo deductivista. Él va a insistir en que su tratamiento es existenciario, es único, es analítico y nunca nadie ha hecho algo similar, etc. Sus críticos, claro, le van a decir, es usted un empirista más. Eso le van a decir. Y en buena parte, bueno, tienen razón, solamente que él se está abocando en los aspectos existenciales, es decir, concretos del ser humano, proyectados hacia una intuición filosófica fundamental del ser y del ser humano, como pura existencia, como un vacío que había que llenar en la historia del pensamiento. ¿Correcto? Lo que han puesto en su examen, muchos han copiado un párrafo de Heidegger y han dicho, la esencia del Dasein, del ser ahí, es lo que él mismo se hace. Su ser le va en cada momento, le va, es decir, él está escogiéndose, está haciéndose, se hace. Todo el tiempo es incompleto hasta que cuando se completa ya está muerto. Es solamente el fluir, el devenir y nunca una sustancia, una cosa ya hecha. ¿Correcto? Sus críticos le van a decir, es que tiene una esencia doble, o auténtico o inauténtico. Es un deseo de vivir para la muerte, según usted, pero eso es para mí una esencia y usted está contradiciéndose. Pero ya Heidegger va a empezar a decir, si la filosofía se fijara en esos trucos lógicos, nunca podría decir nada auténtico, ¿verdad? La mejor filosofía es ultra contradictoria. No soy yo. Todos se contradicen, entonces déjenme a mí contradecirme también. Bueno, ahí está. Existencialismo puro. Y entonces así termina este importante capítulo. No, lo que va a hacer no es psicología ni biología. ¿Qué psicologías tenemos por la época? Tenemos la Gestalt, tenemos el conductismo, tenemos el psicoanálisis, ¿no? Y las filosofías, las psicologías que pueblan ahora, sobre todo el cognitivismo, están empezando a surgir, ¿no? Están empezando a surgir como un recortar de las exageraciones de los otros. Al final la psicología se ha hecho nomás una ciencia con una serie de temas que son admitidos por todo el mundo, ¿sí? Deja de ser una psicología ísmica para incluir pedazos de psicoanálisis, pedazos de conductismo y pedazos de Gestalt, si se quieren. Bueno, y tenemos la psicología. El ser humano está debajo de eso. Y de la biología ni hablar. La biología, por supuesto, no es simplemente hacer una separación entre el cuerpo y el alma, ¿no? El cuerpo y el alma. Hay pues cuerpo en el alma, ¿no? Esos instintos que ven son lo mismo que hacen los animales, los leones, los tigres, en fin. Se reproducen, es decir, aman, velan por su familia, trabajan, piensan en cómo cazar, piensan en su trabajo, piensan en cómo divertirse. Justamente hoy en día los biólogos admiten que no, la hembra no juega tanto con sus crías para enseñarles motricidad, sino para disfrutar, ¿no? Y después se queda a contemplar la sabana o el horizonte y es su manera de pensar.
Entonces hay mucho de biología en el alma. Pero esa alma está al final siendo lo que Heidegger, bueno, tiene que admitir que es una biología racional, con algo racional, y eso ya se bifurca en una serie de ismos, uno de los cuales es el gran creador Martin Heidegger, ¿no? El existencialismo. Bueno, entonces lo hacemos así y cada vez que le han dicho es usted existencialista y que los quieren meter, él se ha quejado. Bueno, a pesar de lo que él quiera, le vamos a tener que decir nomás porque no queremos tanto juntarlo con nosotros, sino queremos ordenar nuestro pensamiento, ser didácticos. ¿Verdad? Ya saben la definición de existencialismo. El hombre no tiene esencia, tiene existencia. ¿Qué es la esencia? Naturaleza, una naturaleza. Una manera de ser uniforme, válida para todos los seres humanos. Un paquete de deseos que implacablemente quieren ejercer y hacer que nos satisfagamos. Bueno, el hombre no tiene una pasión dominante, eso quiere decir. Entonces, uno le da valor a su pasión y al final la conclusión de Heidegger va a ser pues que en el sentido animal, etcétera, o en el sentido de los viejos clásicos de la historia, cuando a cada injuria había que batirse en duelo, había que esperar que la amada sea virgen, sea casta, en lo posible el varón también sea casto. Había que amar y temer y adorar a los dioses. Había que castigar las cosas con la muerte. En fin, era bien absoluto el mundo, ¿no? Bien absoluto. Hoy en día ni siquiera se admiten las peleas o las peleas a puñetazos. Se dice al que el hombre que se ha agredido va a quejarse al juez y el juez pone una sanción. Imagínense, la civilización mata lo absoluto. Y la conclusión es que si no hay esto absoluto y no hay lo animal, mucho menos, no somos felices. No, esa es la conclusión. No podemos ser felices. Nos vamos a inventar, cada uno se va a hacer su esencia y hasta donde llegue, que tenga mucha suerte, pero la suerte está echada y el ser humano es nomás sin esencia. Y por lo tanto, sin Dios, sin dioses. Luego, los existencialistas teos, o sea, no ateos, van a encontrar la trascendencia para Jaspers y para Gabriel Marcel, el Dios cristiano, francamente católico, pero el más va a mantener eso ya en silencio. O va a decir que es una búsqueda y que al final está casi cambiando de ismo al entrar, o hace una de esas extraordinarias uniones tan raras que es la tortura para un profesor de filosofía enseñar y la tortura para un estudiante aprender. O para un crítico también una tortura, ¿cómo va a explicar cómo un existencialista venga a ser tan religioso? Una mezcla un tanto rara. Bien, entonces, antes bien están ahí siempre ya que se recoge simplemente material empírico. El hecho de que la ciencia positiva no vea y tenga por comprensibles suyos fundamentos no es prueba alguna de que no yacen en el fondo y de que no sean problemáticos en un sentido más radical que aquel en que puede serlo, en que jamás puede serlo una tesis de la ciencia positiva. El método no es a priori en el sentido de andar por los aires, ¿no? Es describir la experiencia, pero no por eso es empírico en el sentido del empirismo o en el sentido de la ciencia positiva. El a priorismo es el método de toda filosofía científica que se comprende a sí mismo. Por no tener nada que ver con una construcción arbitraria, pide la investigación del a priori que se prepare como
Bosteza el terreno fenoménico. El horizonte más cercano que tiene que quedar preparado para la analítica del ser ahí está en la cotidianidad del término medio de este. Ahí está, es el resumen del libro. Es una investigación a priori empírica. El a priori no solamente es contar puro a priori, ¿no? 2 más 2 son 4, completamente a priori. No, póngale pues un par de manzanas a ese 2 y entonces es a posteriori a priori. Véalo a priori en las manzanas y entonces está haciendo las dos cosas. Número 2. Número 2, entonces, este a priori, a posteriori, parte de la experiencia, pero el contenido que narra es otra cosa. Está tomando lo a posteriori, lo empírico, como cotidianidad del término medio y proyectándola hacia lo que los pintores llaman una buena pintura. Nos muestra las mismas cosas de la vida cotidiana o de la vida extraordinaria, una guerra así. Bueno, tal como son en el fondo, en la ontología, en el ser. Mostrar cómo somos en el ser como cotidianidad del término medio. Hagan ustedes la metafísica de la marraqueta, la metafísica de todos los días. Eso es lo que va a hacer Heidegger y va a describir al ser humano que ha sido olvidado y va a descubrir cosas fantásticas, ¿no? Que en realidad no tiene un Dios muy seguro y por lo tanto no tiene esencia y por lo tanto se angustia, ve el absurdo, etcétera, etcétera, cosas fascinantes que veremos en las próximas clases. ¿Correcto? Pero ven el método. El a priori no es construir a priorísticamente. Entonces Heidegger nos va a dorar la píldora, ¿no? Es muy difícil salir de esto airoso, lógicamente. O uno es a priori, o uno es racionalista o uno es empirista. Entonces, pero si el empirismo cambia y se hace a un contenido netamente nuevo y luego se lo proyecta hacia una intuición del ser, entonces podemos admitir pues que el método de Heidegger es verosímilmente algo nuevo, pero no es justamente positivo en el sentido de la ciencia positiva, sino es filosófico. ¿Correcto? Bien, entonces vamos a ser inteligentes y vamos a ir avanzando. Lean, por favor, Aquí yo tengo mi programa en el artículo que publiqué en la famosa Mariposa. Aquí está. Deslinde de la analítica, el parágrafo 10. El ser, el mundo en general, quizás este lo saltemos porque es muy largo y no es el más sensacional. La forma del ser de la verdad y el supuesto como el Dasein, el ser ahí inventa la verdad haciendo una interpretación existencial del mundo. ¿Verdad? No existe verdad sin el ser ahí, dice Heidegger. Nunca va a ser literal, nunca va a salir de la ambigüedad. Hay que forzarlo. ¿Ya? Otro, proyección existenciaria de un ser relativamente a la muerte. La caída y el estado de hierro. Y aquí está la cura. Y la angustia. Entonces vamos a leer pedazos de este fascinante libro. No vamos a leer todo, pero ustedes se van a llevar una buena idea del libro de Heidegger, ¿correcto? Entonces vayan leyendo, por favor, el parágrafo 44C. Esto ha sido 44C. Y luego leen hacia el 53, que fascinante, el 38, maravilloso, ¿verdad?
el capítulo 5, número 39, es también increíble. Pero la angustia seguramente no tengo que decirles que es fascinante, ¿no? Porque lo es. Entonces, fíjense, ahí vamos a tener a nuestro Heidegger más o menos analizado en su conjunto. Creo que he estado repitiendo lo suficientemente como para que ustedes se lleven una buena idea del existencialismo. Bien, entonces les debo algunos corregirlos con el examen que no me ha llegado, ¿verdad? Pero creo que lo hemos hecho bien y espero que sigamos mejorando. ¿Ya? Entonces, para los próximos exámenes, escríbeme un poco más y entonces seguramente vamos a rondar las notas hacia el límite de la perfección. Bien, entonces con eso los dejo, por favor, lean esos capítulos y nos veremos la próxima clase, ¿ok? Está bien, licenciado. Un Gracias, gusto, Lice. un Dale, gusto, licenciado. un gusto y gracias por persistir. Miren, en estos momentos la mayoría de los docentes dicen, se inscriben muchos y terminamos con menos de la mitad. Nosotros estamos en la mitad y es una verdad. Vamos a tener que volver nomás a clases presenciales, parece que inconscientemente ayuda a que uno rinda más, ¿no? Ya esta tarde en Consejo Académico se ha negado la posibilidad del horario continuo y se ha rechazado la posición de los estudiantes que querían clases virtuales, pero administración presencial y en tiempo discontinuo, 8 horas. Entonces, seguramente la razón por la que no somos presenciales ahora es porque las aulas están en reparación, ya no es por pandemia, ¿correcto? Bueno, nos veremos cuando eso ocurra. Un gran saludo y hasta luego. Licenciado, una consulta sobre ese tema. Claro. Eh, es decir, este semestre las clases van a mantenerse de forma virtual. Vamos a terminar el semestre, eso es seguro, pero el próximo semestre, para que sea muy formal, lo vamos a hacer. Pero una buena razón es que las aulas están en reparación porque el edificio de al lado ha ocasionado rajaduras, ¿no? Ya. El problema y es un tema muy serio. Ujú, Entonces, ningún decano va a dar la orden de habitar, sino un buen estudio y ser decano titular. No olviden que el 10 ustedes tienen que ir a votar, ¿no? Por un buen decano, empiecen a abrevarse ahí de las propuestas. Y todo lo que quieran, escríbanle. Los candidatos son los licenciados, los famosos huancas, los dos huancas. Ya les voy a mandar yo voy a consultarlos, ¿no? Voy a pasar un dato o me voy a hacer el loco, les voy a pasar un dato, pero escriban en sus consultas. Es un momento decisivo en la universidad, hay que tener buenas autoridades. Y el otro ya, candidato es la licenciada Virginia Ferrufín. ya, perfecto. Y para la votación, obviamente hay que llevar la matrícula, ¿no? La matrícula, ¿no? Ya va a salir todo eso. Yo voy a ayudar a publicar también, ¿ya? Como dirección. Ya. Listo. Entonces, el licenciado Maidana, Fremdi Maidana, es el vicedecano de la otra forma. Ya van a empezar a llover las propagandas, ya no falta mucho, no faltan 15 días. Listo. Un saludo entonces y hasta luego. Gracias, buenas tardes. Gracias, hasta luego. Hasta luego.